tenga la amabilidad de sentarse. Durante las últimas 3-4 semanas, las lecturas, especialmente el Evangelio, está enfocada en el discipulado, en ser discípulos. De hecho, los jóvenes que van a estar esta noche con nosotros en nuestra clase, de eso se va a hablar, del discipulado. Y a pesar de que estamos en un tiempo ordinario, que ordinario en la iglesia no quiere decir lo mismo de ordinario para la sociedad. Ordinario es donde Cristo nos da a nosotros las enseñanzas para poder enfocarnos en su camino hacia la vida eterna y hacer su voluntad. Y qué casualidad el libro del profeta Habacuc, la primera lectura que leímos hoy. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Se parecerá eso algo a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cuánta violencia vemos en las redes sociales, en las noticias? Y tanta gente quejándose de lo malo que está el mundo. Pero también hay una ausencia grandísima de Dios en la sociedad, en nuestros trabajos, en las escuelas de nuestros hijos, en nuestras familias. En nuestra familia, ¿quién está de acuerdo conmigo? Amén. Hay ausencia de Dios en nuestras familias. Entonces nos quejamos de cómo está el mundo hoy en día. El mes pasado, que terminó antier, el mes de la Biblia. ¿Cuántos leímos la Biblia? No levanten la mano, por favor. Recuerdo un chiste que envió una vez el padre Leandro en un chat que teníamos el grupo, que invitaron a un sacerdote a comer a su casa, a cenar. Y el sacerdote, después que comieron, se saciaron, el sacerdote se fue a su casa y la señora de la casa molesta porque le faltaba una cuchara del set que ella tenía de la vajilla y sus platos y sus cubiertos. Y le pregunta al esposo, a los hijos, ¿y la cuchara dónde está? No, la cuchara del padre. Pues se la llevó el padre la cuchara. Y estaba la señora molesta. ¿Qué pasa? Al año invitan al sacerdote otra vez a la casa. Y a la primera oportunidad que tiene la señora le dice, oiga padre, ¿usted se acuerda el año pasado que usted vino? Es para saber si usted de casualidad se llevó la cuchara porque nos ha hecho falta. Y no, hija, yo te la puse en la Biblia de tu casa. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Un año buscando la cuchara y nunca vieron la Biblia, y dentro de la Biblia estaba la cuchara. En la segunda lectura vemos Pablo escribiendo una carta a Timoteo. Pablo estaba preso, lo acabamos de escuchar. Y Pablo había sido soldado, ¿no? Él era el que perseguía a los cristianos. Y está hablándole a Timoteo, que aparentemente era otro soldado, pero un joven. Ya Pablo mayor, Timoteo más joven. Y Pablo está explicándole a él, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Esto me recuerda cuando un sacerdote es ordenado, o nosotros los diáconos, que el obispo impone las manos sobre nosotros, que es una tradición que se lleva desde los comienzos de la iglesia, bueno, desde Cristo. Cristo le impuso las manos a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Iglesia. Gracias. Y eso lo han hecho por tradición con T mayúscula, todos los obispos de la iglesia hasta el día de hoy. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. A veces sentimos miedo, claro que sí, es normal, pero el miedo no nos debe dominar a nosotros. El miedo debe darnos a nosotros las herramientas para nosotros seguir adelante. Sí, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y moderación. Cuando yo era niño, recuerdo, no sé si ustedes alguna vez oyeron hablar de él, San Juan Pablo II. ¿Alguien oyó hablar de él?
Pues San Juan Pablo II, con amor y moderación, no sé si ustedes recuerdan el problema que había antes, un muro de Berlín que separaba la Alemania oriental de la Alemania occidental. Con amor y moderación, ese muro cayó. Había en Polonia una persecución a todos los cristianos. A San Juan Pablo II, cuando él era seminarista y un joven sacerdote, le mataron a sus superiores, le mataron al encargado del seminario. Cosas políticas, primero los nazis, después los comunistas. Y él, con amor y moderación, llegó al papado. Y durante el papado de él, todo con amor y moderación. La primera visita del San Juan Pablo II a Polonia, su país de origen, en el 79, muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes no habían nacido, pues había un movimiento de solidaridad en Polonia, donde él impulsaba a la gente a ser solidarios unos con otros y ayudaba a evitar la violencia en su país. Y ese movimiento tuvo éxito. Tanto fue así que hubo libertad de religión luego de ese movimiento de solidaridad. Yo recuerdo hace 2 años, durante la pandemia, durante el lockdown o el encierro que tuvimos aquí, una vez yo hablé de eso en la homilía, de la solidaridad que teníamos que tener nosotros con nuestros hermanos. ¿Cuál era aquella solidaridad? Pues nos habían pedido mantenernos en nuestras casas, que si salíamos nos pusiéramos las mascarillas, nos limpiáramos las manos, ¿se acuerdan? Y habían algunas personas que estaban en contra de esas regulaciones que puso el gobierno. Pero gracias a Dios, hoy, 2 años más tarde, podemos estar un poco más aliviados, ya hay vacunas, ya hay mejores tecnologías, pero eso significa que nos vamos a descuidar. ¿Eso significa que nos vamos a descuidar? Exacto. Porque todavía hay que ser solidarios con nuestros hermanos, con las personas que son más débiles de salud. Y en el Evangelio, o sea, con moderación, con amor y moderación. Muchos de nosotros tenemos puestos de alta jerarquía, algunos son managers, otros son ingenieros, otros son lo que sea. Tenemos que llevar nuestro trabajo y nuestras tareas a diario con amor y moderación. Que hay veces que nuestros subalternos fallan o algo, con amor y moderación. Igual que a nosotros, cuando nos tratan sin amor y sin moderación, ¿cómo nos sentimos? ¿Podemos dar un mejor trabajo a nuestros superiores si nos tratan sin amor y sin moderación? Si yo vengo aquí y le digo a ustedes todos se van a condenar, van al infierno, ¿qué van a pensar ustedes? Oye, ¿qué se cree el tipo este? ¿Cierto o falso? Pues de la misma manera nosotros tenemos que actuar con todo nuestro prójimo, con el que está a nuestro lado, con amor y moderación. Y hay veces que uno falla. Y cuando fallemos, reconocer, humillarnos, reconocer que hemos fallado, ir donde el sacerdote y pedir perdón. En el Evangelio, no lo tengo aquí. Señor, aumentanos la fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol frondoso, sal de ahí y plántate en el mar y daría frutos. Eso me recuerda una canción que yo donde único la escucho es en el grupo de oración, los grupos de oración. He visitado varios y siempre cantan esa canción. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, y ella se movería. Pero la fe no es creer. Yo estuve escuchando varias prédicas y hay un sacerdote que dijo, el diablo cree en Dios, el diablo cree en Jesús. Hay mucha gente en la iglesia que cree en Dios, mucha gente allá afuera que cree en Dios. Pero fíjense qué interesante, de los creyentes que vamos a bautizar a nuestros hijos y los llevamos a nuestros hijos y nietos a bautizar, una vez se bautizan, dicen las estadísticas de Estados Unidos solamente, que el 20% de las personas que se bautizan continúan yendo a misa. O sea que de cada 100 personas que se bautizaron, solamente 20 continúan viniendo. ¿Y los otros 80 qué hacen?
Vean cómo está el mundo. Familias destruidas, comunidades destruidas, grupos en las parroquias destruidos, porque solamente creemos, pero no tenemos fe. Y a veces yo me incluyo a mí, porque hay veces que en los momentos difíciles uno flaquea. Y a veces tengo que recurrir donde un sacerdote o otro diácono de más experiencia que yo, para que me corrija y me dé consejo. Esta mañana a las 10:30 estuve en la resurrección aquí en Laurel, ayudando a mis hermanos diáconos allá. Y tuve el privilegio de servir la misa con un sacerdote que fue uno de mis maestros en el seminario. Tuve 4 o 5 clases con él. Y en la homilía, él dio esto que les voy a decir. Él decía que si cuando éramos niños agarrábamos un papel y nos íbamos afuera al sol y cogíamos una lupa y con la lupa estábamos encima del papel, pero que teníamos que estar enfocados, que la lupa no se moviera del punto para que ese papel se quemara. Porque si movíamos en la lupa un poco, pues ya la lupa al moverla perdía el foco y no podíamos quemar ese papel. Y él comparaba la lupa y el calor con nuestra fe, que muchas veces no estamos enfocados en lo que hacemos y no nos salen las cosas como queremos. Y voy a dar un ejemplo, espero que nadie se ofenda, especialmente los líderes de los coordinadores de grupo de aquí de esta parroquia. Esto pasa en todas las parroquias. Hay muchos grupos y hay unas normas y hay unas reglas, pero no las seguimos al pie de la letra. Entonces vemos que la gente no viene a misa, que vienen a leer solo cuando les toca leer, que vienen a ser ministro de Eucaristía solamente cuando les toca ser ministro de Eucaristía, o otros que no vienen cuando les toca, vienen cuando no les toca, y así sucesivamente. Cristo decía hace varias semanas, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿cómo? No es digno de mí. ¿Te toca servir tal día? No apareciste. ¿Hay reunión tal día? No apareciste. Oye, la reunión son el 4º jueves de mes. Ah, no, es que ese día viene mi primo de no sé qué, ese día me toca trabajar. ¡Contra! El 4º jueves del mes. Tienes todo el año para separar el 4º jueves del mes. Y el día antes de la reunión dice que no puedes porque tienes X o Y razón. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dijeron primero? Hay que, si tenemos fe, enfocarnos en la fe y luchar por esa fe. El padre Hilario decía anoche que si nosotros tuviéramos fe, y algunos de nosotros quizás tiene problemas él mencionaba de alcoholismo, de pornografía, de drogadicción, si ponemos fe en nuestro problema y se lo entregamos completamente a Cristo y luchamos por eso, lo vamos a poder dejar. Claro, no es tan fácil, eso conlleva ¿qué? Perseverancia, persistencia, a veces ayuda psicológica o ayuda médica. Pero si nosotros tenemos fe y yo soy el diácono, imagínense que yo venga aquí, soy el diácono y vengo una vez al mes aquí. Y el padre me necesita, porque para eso me asignaron aquí. Y padre Jerry a veces me necesita allá. Yo no puedo estar todos los días todos los domingos a las 12 aquí, porque a veces tengo otras cosas, igual que ustedes. Pero si usted está comprometido a un ministerio, pues usted tiene que luchar por su ministerio. Y si los miembros de ese ministerio no pueden, por la razón que sea, reúnanse con el sacerdote y con su coordinador. Porque si entonces creemos, pero no tenemos fe, y entonces nos quejamos después de las cosas que no van como deben de pasar, y nos quejamos. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete, y se movería. Le diría a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y daría fruto.
Y esto pasa en todas las parroquias, no solamente aquí, en todas las parroquias en las que yo he trabajado por más de 20 años. La misma vaina, como dicen mis amigos y hermanos dominicanos. Hay que tener un compromiso. Y si hay un conflicto en nuestro movimiento, en nuestro grupo, hay que trabajarlo. Pero no se trabaja solo. Ese conflicto se trabaja ¿con quién? Con el sacerdote. Porque el sacerdote es nuestro guía espiritual. Nunca tomar decisiones por nuestra cuenta, siempre coordinando con nuestro sacerdote, que Él es nuestro pastor y nuestro guía. Él es la representación de Cristo en nuestra comunidad. Y tenemos un sacerdote que yo diría que es casi santo. Porque hay que ver qué misericordia tiene Él cuando yo le confieso mis pecados. Porque salgo con una paz, porque no me recrimina cuando le digo mis pecados. Tú eres diácono y haciendo eso, y aquí se le ocurre. No. Simplemente da consejos. Y me da más ánimo para seguir adelante. Y me da herramientas para evitar que yo vuelva a caer. Si tú tienes fe y crees en lo que estás haciendo, lo vamos a poder lograr. Si tenemos fe y creemos en lo que estamos haciendo, lo vamos a lograr. Pero si solamente creemos sin fe, dice San Pablo que la fe sin obras es ¿qué? Nula, muerta. Y le repito esto. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué pasó? No lo oí. No es digno de mí. Que el Señor les bendiga.